¿Te despiertas cansado incluso después de dormir? ¿Sientes hambre constantemente aunque hayas comido hace poco? ¿Tu barriga aumenta poco a poco aunque no comas tanto como antes? ¿Te cuesta concentrarte, te falta energía y sientes que tu cuerpo ya no funciona igual? Puede que no sea simplemente estrés. Puede que detrás de todo eso exista un problema metabólico silencioso que millones de personas tienen sin saberlo. La resistencia a la insulina. Y hoy, en Noxeral, vas a entender qué es realmente, por qué está afectando a tantas personas y cómo puede alterar tu energía, tu metabolismo, tu cerebro, tu apetito y tu salud completa. Porque la resistencia a la insulina no aparece de un día para otro. Se desarrolla lentamente. Y muchas personas pasan años ignorando señales que el cuerpo lleva muchísimo tiempo enviando. Quédate hasta el final porque vas a descubrir cómo este problema puede estar conectado con el cansancio constante, la grasa abdominal, los antojos, la inflamación e incluso la dificultad para perder peso. Y antes de empezar, suscríbete a Noxeral si te interesan temas sobre salud metabólica, bienestar, hormonas, glucosa, inflamación y cómo funciona realmente el cuerpo humano. Ahora sí, empecemos. La mayoría de las personas piensa que la insulina solo tiene relación con la diabetes. Pero la realidad es muchísimo más compleja. La insulina es una de las hormonas más importantes del cuerpo. Se produce en el páncreas y su función principal es ayudar a que la glucosa entre dentro de las células para ser utilizada como energía. Cada vez que comes, especialmente alimentos ricos en carbohidratos o azúcar, la glucosa en sangre aumenta. Entonces el cuerpo libera insulina. Y la insulina actúa como una especie de llave. Abre las células para que la glucosa pueda entrar. El problema aparece cuando este mecanismo empieza a fallar. Y eso es exactamente lo que ocurre en la resistencia a la insulina. Las células dejan de responder correctamente a la insulina. Es como si el cuerpo necesitara cada vez más cantidad para conseguir el mismo efecto. Entonces el organismo intenta compensarlo produciendo todavía más insulina. Y durante años esto puede pasar completamente desapercibido. Porque mucha gente todavía tiene la glucosa normal en los análisis. Pero internamente el metabolismo ya empieza a deteriorarse. Y aquí es donde comienza uno de los problemas más comunes de la sociedad moderna. Fatiga constante. Hambre continua. Grasa abdominal. Inflamación. Ansiedad por comida. Y una sensación de que el cuerpo funciona cada vez peor. Todo empieza lentamente. Y por eso tantas personas no se dan cuenta. La primera gran señal suele ser el cansancio constante. Muchas personas con resistencia a la insulina sienten que nunca tienen energía real. Aunque duerman. Aunque descansen. Aunque tomen café. Y esto tiene una explicación biológica. Cuando las células responden mal a la insulina, la glucosa no puede utilizarse eficientemente como energía. Es decir, tienes combustible disponible, pero el cuerpo no logra aprovecharlo correctamente. Por eso muchas personas sienten fatiga después de comer, sueño durante el día, niebla mental, cansancio al despertar y necesidad constante de estimulantes. Y aquí ocurre algo muy importante. La resistencia a la insulina también provoca picos y caídas de glucosa. Después de comer puedes sentir un aumento rápido de energía. Pero poco tiempo después llega la caída. Y aparecen más hambre, más ansiedad, más cansancio y necesidad de volver a comer. Es un círculo extremadamente común. Y millones de personas viven atrapadas ahí sin entender qué está pasando. La segunda gran señal es el hambre constante. Especialmente los antojos por azúcar y comida ultraprocesada. Porque cuando el cuerpo pierde sensibilidad a la insulina, el cerebro empieza a recibir señales alteradas relacionadas con energía y saciedad. Por eso muchas personas sienten que nunca quedan satisfechas. Siempre quieren picar algo. Tienen ansiedad por dulce. O necesitan comer constantemente para sentirse bien. Y aquí hay algo que casi nadie explica. La resistencia a la insulina no solo afecta el cuerpo, también afecta el cerebro. Porque el cerebro depende muchísimo de la estabilidad energética. Cuando la glucosa sube y baja constantemente, el sistema nervioso también empieza a resentirse. Por eso muchas personas sienten irritabilidad, ansiedad, fatiga mental o cambios bruscos de energía.
Y esto conecta directamente con otra de las señales más comunes: la acumulación de grasa abdominal, especialmente alrededor de la barriga. Muchas personas creen que todo se resume a comer demasiado. Pero el metabolismo es muchísimo más complejo. La insulina es una hormona anabólica. Es decir, favorece el almacenamiento de energía. Y cuando los niveles de insulina permanecen elevados constantemente, el cuerpo tiene más facilidad para almacenar grasa y más dificultad para utilizarla. Por eso muchas personas sienten que cada vez les cuesta más perder peso. Engordan con facilidad. Y especialmente acumulan grasa abdominal. Y aquí aparece algo extremadamente importante: la grasa visceral. La grasa visceral es la grasa que se acumula alrededor de los órganos internos. Y está fuertemente relacionada con inflamación, problemas cardiovasculares, fatiga, hígado graso, hipertensión y deterioro metabólico. Es decir, la barriga no siempre es solo una cuestión estética. Muchas veces es una señal metabólica. Y el problema es que la mayoría de las personas no relaciona el cansancio, la ansiedad y la barriga con un problema hormonal y metabólico. Simplemente creen que están envejeciendo. O que les falta disciplina. Pero el cuerpo funciona mucho más allá de contar calorías. Y aquí quiero que entiendas algo importante. La resistencia a la insulina no aparece únicamente por comer azúcar. Es el resultado de múltiples factores acumulados durante años. Mala alimentación, ultraprocesados, sedentarismo, estrés crónico, falta de sueño, inflamación, exceso de peso, poca masa muscular, y una vida moderna completamente desconectada del funcionamiento natural del cuerpo. Por eso hoy tantas personas viven agotadas. Porque el metabolismo moderno está profundamente alterado. Y esto nos lleva a otra señal extremadamente común: la niebla mental. Muchas personas con resistencia a la insulina sienten dificultad para concentrarse. Olvidos frecuentes, fatiga mental, sensación de lentitud, problemas de enfoque. Y esto tiene muchísimo sentido. Porque el cerebro consume una enorme cantidad de energía. De hecho, aunque representa solo una pequeña parte del peso corporal, utiliza una gran cantidad de glucosa. Cuando el metabolismo energético empieza a alterarse, el cerebro también lo nota. Por eso algunas personas sienten que piensan más lento, les cuesta concentrarse, pierden claridad mental y viven constantemente agotadas psicológicamente. Y aquí ocurre algo muy peligroso. Muchas personas intentan solucionar esto con más cafeína, más azúcar y más estimulantes. Cuando en realidad el problema de fondo sigue empeorando. Y cuanto más tiempo permanece la resistencia a la insulina, más difícil se vuelve recuperar el equilibrio metabólico. Porque este problema no solo afecta el peso, también aumenta el riesgo de prediabetes, diabetes tipo 2, hígado graso, problemas cardiovasculares, hipertensión, inflamación crónica y deterioro metabólico progresivo. Y aquí quiero aclarar algo muy importante. La resistencia a la insulina puede desarrollarse incluso en personas que no parecen enfermas. No siempre se trata únicamente de obesidad severa. Muchas personas aparentemente normales metabólicamente ya presentan alteraciones importantes. Especialmente porque la vida moderna favorece constantemente este problema. Pasamos horas sentados. Dormimos mal. Vivimos estresados. Comemos ultraprocesados. Tenemos picos continuos de glucosa. Y el cuerpo termina pagando el precio. Si hasta aquí ya te estás identificando con varias cosas, comenta la palabra metabolismo. Quiero saber cuántas personas están empezando a entender lo que realmente ocurre dentro de su cuerpo. Y ahora viene algo todavía más importante. ¿Por qué la resistencia a la insulina provoca tanta hambre? Porque aquí hay un mecanismo fascinante. Cuando las células responden mal a la insulina, el cerebro interpreta que existe un problema energético. Aunque tengas exceso de energía almacenada. Por eso aparecen señales constantes de hambre. Es como si el cuerpo dijera: necesito más energía. Incluso cuando ya existe demasiada. Y aquí los ultraprocesados empeoran todo.
porque están diseñados para generar hiperestimulación. Muchísima azúcar, harinas refinadas, grasas ultraprocesadas, poca saciedad, muchísimas calorías y una respuesta dopaminérgica extremadamente intensa. El problema es que eso genera más picos de glucosa, más insulina, más inflamación y todavía más resistencia a la insulina. Es un círculo metabólico destructivo. Y cuanto más tiempo permanece, más difícil se vuelve romperlo. Por eso muchas personas sienten que comen por ansiedad, nunca quedan satisfechas y tienen una relación completamente desregulada con la comida. Y aquí quiero decir algo importante. Esto no significa que la persona sea débil. Muchísimas veces el cuerpo ya está hormonalmente alterado. Y cuando el metabolismo se altera, también cambian el apetito, la energía y las señales cerebrales relacionadas con la comida. Por eso reducir este problema no depende únicamente de fuerza de voluntad. También depende de recuperar sensibilidad metabólica. Y ahora probablemente te estés preguntando, ¿se puede revertir la resistencia a la insulina? La respuesta es sí. Y la buena noticia es que el cuerpo tiene una enorme capacidad de recuperación. Pero necesita dejar de recibir constantemente las señales que provocaron el problema. Lo primero y probablemente más importante es mejorar la alimentación. Y no hablamos de dietas extremas. Hablamos de reducir ultraprocesados, azúcar, bebidas azucaradas, harinas refinadas y alimentos que generan picos continuos de glucosa. Y aumentar proteína, fibra, comida real, verduras, grasas saludables y alimentos más saciantes. Porque cuando estabilizas la glucosa, también ayudas al cuerpo a estabilizar la energía y la insulina. Y aquí aparece otro factor fundamental: la masa muscular. El músculo es uno de los tejidos más importantes para utilizar glucosa correctamente. Por eso el entrenamiento de fuerza puede mejorar muchísimo la sensibilidad a la insulina. Y esto es algo que muchas personas subestiman. No se trata solamente de perder peso. Se trata de mejorar la salud metabólica completa. Mover el cuerpo cambia literalmente la forma en que el organismo utiliza energía. Y no hace falta convertirse en atleta profesional. Caminar, moverte diariamente, hacer fuerza, reducir sedentarismo. Todo eso tiene un impacto enorme. También el sueño es fundamental. Porque dormir mal empeora muchísimo la sensibilidad a la insulina. De hecho, algunos estudios muestran que pocos días durmiendo mal ya pueden alterar profundamente el metabolismo. Y esto tiene sentido. Porque el cuerpo interpreta la falta de sueño como una situación de estrés. Y el estrés aumenta el cortisol. Y el cortisol elevado empeora todavía más la resistencia a la insulina. Todo está conectado. Sueño, estrés, hormonas, glucosa, inflamación, metabolismo. El cuerpo no funciona por partes aisladas. Funciona como un sistema completo. Y por eso hoy tantos especialistas hablan de salud metabólica como uno de los pilares más importantes del bienestar moderno. Porque cuando el metabolismo empieza a deteriorarse, prácticamente todo el organismo se resiente. Energía, cerebro, apetito, sueño, inflamación, hormonas y calidad de vida. Y aquí quiero que entiendas algo muy importante. Muchas personas esperan a desarrollar diabetes para empezar a preocuparse. Pero la resistencia a la insulina puede estar presente durante años antes. El cuerpo normalmente avisa mucho antes. Con cansancio, con hambre constante, con grasa abdominal, con fatiga mental, con ansiedad por comida, con problemas de energía. El problema es que la mayoría de las personas ignora estas señales. Y cuando finalmente aparecen enfermedades más serias, el metabolismo lleva muchísimo tiempo deteriorándose. Por eso entender cómo funciona la insulina puede cambiar completamente la forma en que entiendes tu salud. Porque muchas veces el problema no es simplemente comer demasiado. Es que el cuerpo ha perdido flexibilidad metabólica. Ha perdido capacidad de utilizar energía correctamente. Y eso altera prácticamente todo. Si este vídeo te está ayudando a entender mejor lo que ocurre dentro de tu cuerpo, suscríbete ahora mismo a Noxeral.
Aquí hablamos de salud real, metabolismo, hormonas, glucosa, inflamación y bienestar desde una perspectiva clara, profunda y basada en ciencia. Y ahora quiero hablarte de algo que muchísima gente ignora: la relación entre la resistencia a la insulina y la inflamación. Porque estos dos problemas normalmente aparecen juntos. Cuando el cuerpo vive constantemente con exceso de glucosa, exceso de insulina y mala alimentación, empiezan a activarse procesos inflamatorios silenciosos. Y esa inflamación puede afectar las arterias, el hígado, el cerebro, las hormonas, las articulaciones y múltiples órganos. Por eso muchas personas sienten que su cuerpo entero está agotado. Porque no es solamente un problema de energía, es un problema sistémico. Y aquí aparece otro tema importantísimo: el hígado graso. La resistencia a la insulina está fuertemente relacionada con la acumulación de grasa en el hígado. Y lo más preocupante es que muchísimas personas tienen hígado graso sin saberlo. Porque durante años puede no provocar síntomas claros. Pero internamente el metabolismo sigue deteriorándose. Por eso, hoy el hígado graso se considera uno de los grandes problemas metabólicos modernos. Y nuevamente, todo está conectado: glucosa, insulina, inflamación, estrés, hígado, energía. El cuerpo funciona como una red completa. Y cuanto más alterada está esa red, peor se siente la persona. Y aquí quiero hablarte de otro error enorme: pensar que todo se arregla simplemente comiendo menos. Porque muchísimas personas viven en ciclos constantes de restricción extrema, dietas agresivas, muchísima hambre, ansiedad, atracones y luego culpa. Pero cuando el metabolismo está alterado, el cuerpo responde de forma diferente. Por eso muchas personas sienten que cada vez les cuesta más bajar peso y cada vez recuperan más rápido lo perdido. Porque el problema de fondo sigue presente. Y aquí quiero dejar algo claro: la salud metabólica no se construye en una semana. Se construye con hábitos repetidos durante años. Dormir mejor, moverte, reducir ultraprocesados, gestionar estrés, construir masa muscular, mejorar calidad alimentaria y entender cómo responde realmente tu cuerpo. Porque cuando empiezas a recuperar sensibilidad a la insulina, muchas cosas cambian. Más energía, menos hambre, menos ansiedad, mejor concentración, menos inflamación, más estabilidad y una sensación de que el cuerpo vuelve a funcionar correctamente. Y esto es importantísimo. Porque muchas personas pasan años creyendo que vivir cansados es normal, que depender de café es normal, que tener hambre constante es normal, que vivir inflamados es normal. Pero no lo es. Son señales. Señales de que el metabolismo probablemente necesita ayuda. Y cuanto antes entiendas eso, más posibilidades tienes de recuperar tu salud antes de que aparezcan problemas más graves. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra energía. Así sabré quién vio el vídeo completo. Y si quieres más contenido sobre metabolismo, glucosa, hormonas, inflamación y bienestar real, suscríbete ahora a Noxeral. Porque entender tu cuerpo puede cambiar completamente tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo.